Buenas tardes, estimada estudiante. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, estimadas estudiantes. Vamos a darles unos minutitos a los compañeros e iniciamos, por favor, a las 6:10 en puntito, con los que estén. Por favor, gracias. Gracias. Licenciada. Dígame, estimada. Disculpe, ¿usted me puede sacar de una duda? Es que estoy confundida con la clase anterior. Dígame. La verdad es que, le soy sincera, como ya son 30 años que no he estudiado, estoy confundida con los conectores. O sea, ¿Ya? porque usted me permitió nuevamente mandar la clase, todavía no la he subido, pero en la parte de los conectores, o sea, sí entiendo lo de los argumentos y contraargumentos. Por ejemplo, los argumentos es lo que yo expongo o la situación en sí, ¿verdad? Y el contraargumento es cuando yo hablo como de lo que hablé primero, o sea, de lo que estoy exponiendo, por ejemplo, en el caso de la clase que yo escogí fue de la situación económica, o sea, yo estoy hablando de lo que está sucediendo en el país, y en el contraargumento tengo que hablar como decir que no, que la situación está bien, que ya se está arreglando y todo eso. Más o menos es lo que yo entiendo. Correcto. Ya, pero en los conectores, ahí es lo que yo me equivoco. No entiendo cómo, o sea, esa parte no la entiendo, licenciada. Ya. Listo, muy bien. Si fuera tan gentil, ¿qué parte directa de los conectores no entiende? Voy a compartir la pantalla, ¿ya? Ya. Sí. Verá, tenga la amabilidad. Mantengamos esta inquietud. Nos falta 5 minutitos Ya. y trabajamos sobre los conectores, por favor, para que también tal vez le sirva a otro compañero, ¿sí? Ya, licenciada, muchas gracias. Listo, ya. Vamos a darles los 5 minutitos más que falta. Gracias. Buenas tardes con todos. Buenas tardes.
Listo, muy buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Listo, vamos a empezar nuestra reunión del día de hoy, que es a recuperación del día viernes, que no sé por qué razón todos estuvieron ausentes, a excepto de 2 estudiantes. La estudiante que se conectó a la hora señalada y después de 15 minutos otra estudiante. Y de ahí no sé qué pasó con el resto de estudiantes. Entonces, por eso tomé la decisión de realizar nuevamente esa reunión el día de hoy. Listo, muy bien. Les voy a dar unas recomendaciones que al final de la reunión les voy a volver a repetir, por favor. La primera recomendación, he revisado ya las tareas de la unidad 1, de la semana 1, la semana 2. También está calificado el foro. Hablo de manera general, ¿no? Se les ha hecho algunas recomendaciones. En este caso, en el foro, se les ha pedido que lean muy bien las indicaciones, que son, que la participación es la opinión personal del estudiante, ¿sí? Con referente al tema que se ha planteado en el video. Muchas veces les digo yo a mis estudiantes, por querer hacer algo más, por querer, como decirle, tal vez esforzarnos, ¿sí? Desde el punto de vista de cada persona, dice, bueno, voy a copiar un poco de acá, voy a copiar otro poco de acá, y me ponen en el foro y pierden el eje, pierden el horizonte de lo que tienen que hacer. Y entonces ahí están incurriendo en 2 desacatos, el uno que es la copia del internet y el otro es que es una participación personal del estudiante. Entonces hay estudiantes que les he puesto 0,2 porque es una copia. Hay otros estudiantes que no leen o no releen muy bien las indicaciones y contestan lo que, por decirles la idea que ellos tienen de manera general al leer solo eh, las pequeñas indicaciones de manera fugaz, rápida. Ha habido estudiantes que me han hecho una presentación, se han presentado, me han dicho su nombre, me han dicho dónde viven, sus expectativas, que me parece muy bien, pero eso no les estamos pidiendo en el foro. Así que, por favor, mis estudiantes, les pido de manera encarecida que lean muy bien las indicaciones de las tareas, de todas las tareas en sí, por favor. Antes de hacer la tarea, revisen los recursos. 1, 2, 3 veces las veces que ustedes crean que sea necesario para entender. No se ofusquen, no se aceleren. Yo sé que como todas las personas adultas tenemos diferentes actividades, tenemos diferentes roles que cumplir. Las mujeres trabajadoras, amas de casa, esposas, madres, hijas, amigas, tenemos muchos roles, pero están aquí de estudiantes, entonces tienen que cumplir su rol de estudiantes. De igual manera con los estudiantes varones, ¿sí? Cumplen su rol de esposos, hijos, padres, amigos, deportistas, trabajadores, pero también tienen que cumplir su rol de estudiantes, ¿sí? Y eso implica darse tiempo para revisar los recursos, para hacer la tarea, para entender lo que me están pidiendo y sacar una buena nota. Hay estudiantes que se han compartido las tareas y tienen bajas notas y yo les he puesto en la retroalimentación o en comentarios las diferentes inquietudes que yo he visto en su tarea, ¿sí? Nosotros como docentes nos tomamos el tiempo de revisar las tareas de estudiantes, así que por favor ustedes como estudiantes revisen los recursos y hagan sus tareas. Al momento en que ustedes hacen sus tareas, están entendiendo el conocimiento que está en la guía, están asimilando el conocimiento, porque ustedes revisan los recursos, procesan, ¿sí? Analizan, lo ejecutan a través de la tarea y ese conocimiento está quedando en ustedes. Pero hay personas que tal vez siempre nos justificamos, ¿no? No tenemos tiempo, trabajamos excesivamente y copiamos. Entonces se han ganado una mala nota, ¿sí? Entonces, por favor, hagan sus tareas, revisen sus recursos, por favor, no se confíen.
También les cuento que este fin de semana se habilita el segundo intento de la evaluación de la unidad 1, ¿sí? Si es que tal vez por una u otra razón sacaron una baja nota o tal vez tienen un 8 y creen que pueden sacar el 10, listo, intenten, realicen ese trabajo. De los dos intentos se considera la nota más alta para la calificación, para poder promediar. Y también les recuerdo nuevamente que esta es la clase que estamos recuperando del viernes anterior. No se vayan a olvidar de la clase del viernes que está por venir, ¿sí? No vayan a confundirse a decir, como ya tuvimos la clase el martes, el viernes ya no tenemos. No, esta es la recuperación del día viernes. Eso es recomendaciones de manera general, mis estimadas y estimados. Si es que alguien tiene alguna inquietud referente a lo que les he planteado, estoy aquí atenta. Buenas tardes, licenciada. Bueno, usted tiene toda la razón. En lo que respecta en mí, en lo personal, sí, o sea, yo hice la tarea. La verdad es que leí, pero no medité lo que tenía que hacer. Entonces, por ese motivo, no saqué una buena nota. Y la verdad, tiene toda la razón, porque si estamos aquí es para poder eh, aprender lo que ya habíamos dejado de hacer, ¿no? Entonces, yo le agradezco mucho por su tiempo y por nuevamente darnos la recuperación de la clase para poderla entender y poderla nuevamente ejecutar. Listo, mi estimada, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna inquietud con referente a las indicaciones? Listo, como no tenemos inquietudes, vamos a pasar en sí a la materia. La anterior semana lo que revisaron fueron los argumentos y contraargumentos, ¿de acuerdo? Les voy a compartir, por favor, unas diapositivas, permítanme, para que refresquen y afirmen los conocimientos. Si me confirman, por favor, si es que están mirando mi pantalla. Sí. Ya, listo. Ya, vamos a revisar la guía de estudios de la semana 2, la argumentación, ¿sí? La argumentación, vamos, aquí yo tengo un texto un poco resumido de acuerdo a lo que están en las guías, ¿ya? ¿Alguien que me ayude con esta lectura de la argumentación? La argumentación. Los argumentos son ideas que demuestran, sostienen o defienden la tesis. Consiste en presentar razones a favor de una opinión que otra persona pone o pudiera poner en duda. Muchas gracias. Ya, esa es la argumentación. Por ejemplo, yo voy a decir una idea que me viene a la cabeza. Ya, permítame un ratito. Vamos a admitirle. Ya, listo, está admitido. Quiero de una vez darles a conocer lo que es información que les puedo preparar pendiente pues, para el día viernes y para el final de Listo, muy bien. La estudiante me ayudó leyendo lo que es la argumentación. Yo voy a dar una idea, ¿ya? Una tesis, un planteamiento o una hipótesis, ¿ya? Digo, la educación virtual me parece que es lo mejor que puede existir en estos tiempos o en esta época, ¿sí? Esa es una argumentación. Quiero que alguna estudiante apoye mi idea, ¿sí? Ese es un argumento. Me van a apoyar con otra idea referente a lo que es la educación virtual. ¿Quién me ayuda? La educación nos ayuda, la educación virtual la educación virtual nos ayuda a tener mejores metas para un futuro, más o menos así.
Ya, listo, muchas gracias. Está apoyando, ¿no es cierto? Mi tesis. Otra estudiante que me ayude, igual me va a apoyar a la tesis de que la educación virtual es lo mejor que puede haber existido en estos tiempos. Necesito otro apoyo con otra idea. A ver, ¿quién me ayuda? Yo, Lisen. A ver, hay una estudiante que me quiere ayudar, pero no lo escuchamos. ¿Me A escucha, ver, Lisen? ahorita sí le escuchamos, dígame. La educación virtual nos ayuda a organizar nuestro tiempo debido a las diferentes actividades que realizamos. Muchas gracias. Ese es otro argumento, ¿no es cierto? Que me está apoyando a la tesis que yo estoy planteando. Ahora otra estudiante me va a ayudar diciendo un contraargumento. Vamos a leer lo que dice aquí. Voy a leer, ¿ya? Contraargumento. Se utiliza para refutar o contradecir el argumento planteado. En este caso, yo di un argumento y las dos estudiantes también dieron su respectivo argumento en favor de la educación virtual. Otra estudiante me va a dar un contraargumento, o sea, vamos a hacer como un choque de ideas. Nosotros estamos a favor y la otra estudiante me va a dar un contraargumento. ¿Quién me ayuda, por favor? Yo, Lisen. Yo, Lisen. Buenas tardes. A ver. Yo, bueno, el contraargumento es que no todos contamos con internet, básicamente. O sea, hay personas que sí tienen y hay personas que no. O sea, de pronto por eso se nos complica. Ya, muchas gracias, ¿no es cierto? Ahí está un contraargumento. ¿Sí? Entonces, que nos quede claro, ¿no es cierto? Lo que es un argumento y un contraargumento. ¿Alguna duda con esta partecita, con esta guía? No. Ya, listo. No. Aquí tenemos qué es la tesis. Me dice, la tesis es una postura, ¿sí? Es una idea que se expresa como una afirmación o como una negación. Se apoyan en hechos o datos, es un trabajo de investigación, consiste en una comprobación de hipótesis o planteamientos previamente establecidas, ¿sí? Entonces, esta tesis, este planteamiento o estas hipótesis las tenemos que despejar a través de los argumentos y de los contraargumentos. Para hacer estos argumentos, nosotros contamos con los conectores discursivos o argumentativos, ¿sí? Dice que son todas aquellas palabras que utilizamos para introducir oraciones que cumplan la función de argumentos. ¿Sí? Nos vamos a olvidar tal vez de esta partecita, dice que cumpla la función de argumentos, ¿sí? Vamos tal vez a dejarle a un ladito y vamos a hacer hincapié. Conectores, dice, son todas aquellas palabras que utilizamos para introducir oraciones, ¿sí? Para que nuestras oraciones tengan lógica, tengan sentido común, ¿sí? Por ejemplo, una oración. ¿Quién me dice una oración? Cualquier oración. Rafael está en el colegio y además recibe clases de inglés. Muchas gracias. La estudiante nos dijo una oración y en esa oración puso un conector de adición, ¿sí? Porque dijo Rafael está en el colegio y además recibe clases de inglés, ¿sí? Entonces, ese y además nos permite ir creando esta oración de manera lógica o crear un argumento, ¿sí? Un planteamiento, una idea, pero como les vuelvo a decir, lógico, algo razonable, no podemos decir cosas ilógicas que no tengan sentido. Entonces, para armar estos tipos, para armar estas oraciones, para armar estos argumentos, nosotros contamos con diferentes tipos de conectores. Como bien lo hizo la compañera, me dio un ejemplo de adición. Ahora vamos una oración con el conector de comparación. A ver, ¿quién me ayuda?
Aquí tenemos, mirarán que les estoy señalando las palabritas que ustedes pueden usar como conectores de comparación. Por ejemplo, yo lo voy a decir, hasta eso piensen en la siguiente oración con un conector de culminación, dice, ¿no? Yo voy a hacer este segundo de comparación, me dice. Me voy a ir al cine por la tarde, de igual modo, cuando llegue, descansaré, puede ser ahí, ¿no es cierto? Y le puse de igual modo. O también puede ser, me voy a ir al colegio, igualmente saldré a pasear. Entonces ahí como que no le estoy dando mucha lógica, ¿no es cierto? Porque dije, me voy a ir al colegio, igualmente saldré a pasear. Entonces tenemos que siempre ir estructurando oraciones lógicas, ¿sí? Con conectores que nos permitan dar ideas claras, planteamientos claros. Aquí tenemos los conectores de culminación, como son incluso hasta ni siquiera. ¿Quién me ayuda con la siguiente oración? Yo, Lice. A ver. María trabaja todo el día e incluso en la noche. Muy bien, gracias. Ahí estamos poniendo los conectores de culminación. Intensificación es más, más aún, encima. A ver, ¿quién me ayuda con una oración con estos conectores? A ver, una oración. Por ejemplo, vamos a hacer una oración. Ayer llegué tarde al trabajo. Es más, mi jefa me regañó. ¿Sí? Ahí está una oración que hemos utilizado el conector de intensificación. Es más. Tenemos otro tipo de conectores que son de oposición. Dentro de este grupo también tenemos conectores adversativos, como son ahora bien, no obstante, sin embargo. También tenemos conectores de restricción y de exclusión. ¿Sí? Alguien que me ayude con una oración con cualquiera de estos tipos de conectores. A ver. Parece que se han ido todos. A ver, una oración. Salí temprano de casa, no obstante, hubo mucho tráfico. Muchas gracias, muy bien. Vamos aquí, tenemos los conectores de causalidad, ¿sí? Causa, consecuencia y condición. ¿Quién me ayuda con una oración con cualquiera de estos conectores? A ver, me imagino que están ahí Terminé, pensando. María terminó mojada porque llovió. Ya, María terminó mojada porque llovió. Ya, listo, muchas gracias. Y tenemos los conectores de reformulación, ¿sí? Aquí tenemos conectores de explicación, corrección, ejemplificación y de resumen. ¿Quién me ayuda con una oración con cualquiera de estos conectores? A ver, aquí tenemos las palabritas. Yo A le hice. ver.
Dígame. Podemos afirmar que el paro ha terminado. Podemos afirmar que el paro ha terminado. ¿Cuál es el conector que ahí utilizó? Podemos Afirmar afirmar. que, ¿no es cierto? Podemos Podemos afirmar afirmar. que, ajá, podemos afirmar que el paro ha terminado, ¿sí? Otra oración, ¿quién más me ayuda con otra oración? Utilizando estos conectores, los últimos aquí de reformulación. Un poquito completando la oración de la compañera, también podríamos decir, el día viernes las organizaciones indígenas firmaron el Tratado de Paz, por decirlo así, y podemos afirmar que el paro ha terminado. ¿Sí? Un poquito completando la oración de la compañera. Otra oración, ¿quién nos quiere compartir con cualquiera de estos conectores? Yo voy a hacer una oración con un conector que dice de corrección. Estimados estudiantes, las tareas que he revisado tienen un puntaje sobre 8, ¿sí? En otras palabras, están aprobados la unidad. Podemos decirlo así, ¿no es cierto? Y hemos utilizado el conector en otras palabras. ¿Alguna inquietud? ¿Algún aporte sobre esta guía? ¿Entendido? Con lo que son los conectores. Recuerden que los conectores son palabras que nos permiten conectar ideas, completar oraciones de forma lógica de una manera así más sencilla. Para olvidarnos tal vez muy largo el concepto, muy amplia la definición, recuerden. Los conectores son palabras que nos permiten conectar ideas de forma lógica. ¿Alguien iba a decir algo? El silencio me dice que han entendido. Vamos acá. Y tenemos aquí también el otro grupo, los otros conectores que son ordenadores. También tenemos de presentación, continuación, transición, digresión, enumeración y cierre. Hemos revisado la semana 2. Por último, les voy a volver a recalcar las recomendaciones. Miren, aquí utilicé un conector de cierre. La palabra fue por último. ¿Sí? ¿Alguna inquietud? No dice. Ya, listo. Como les dije al principio, esta clase era de recuperación por lo del día viernes que no se pudieron conectar por diferentes razones los estudiantes. El día viernes tenemos nuestra reunión a las 8 de la noche. Por favor, el link es recurrente, ¿sí? No se vaya a olvidar, no me vaya a decir es que como la licenciada no ha enviado ninguna comunicación, eso quiere decir que no tenemos reunión. No, ya tenemos una cita que son los viernes a las 8 de la noche por el mismo link, así que no se vaya a olvidar. ¿Alguna otra inquietud, mis estimadas y estimados? Por mi parte, no, licenciada. Gracias por su explicación. La verdad es que ya ahora sí entendí bien lo que significaban los conectores. Muchísimas gracias. Ya, muy bien, a buena hora. ¿Algo? Pregunten ahora alguna inquietud respecto a los recursos, respecto a la metodología,
respecto a la información, alguna cosa que no les quede claro, que estén confusas, no hay problema. Estamos aquí. Recuerden que esta semana 3, la actividad hablaba sobre la poesía del siglo XIX e inicios del siglo XX, ¿sí? Entonces, yo les voy a compartir un documento. Permítame, por favor. Listo, muy bien. Aquí tengo una guía de lo que hemos visto la semana 3, ¿sí? ¿Y quién me ayuda a leer el tema de la semana 3? Lo que ustedes ya revisaron. Poesía del siglo XIX e inicios del siglo XX. Muy bien, muchas gracias. Esta partecita dice, Introducción a la poesía ecuatoriana del siglo XIX, se lo estudia en 2 partes, ¿sí? El primero dice, desde la influencia del romanticismo y sus principales exponentes dentro de la labor poética. Aquí tenemos un estudioso de la literatura ecuatoriana, que es un señor llamado Cristian Herrera, que ustedes revisaron en los recursos, ¿sí? Este señor nos dice que el romanticismo se desprende de un alto grado de subjetividad del individuo o de la sociedad. ¿Quién me ayuda a leer el siguiente planteamiento de este estudioso de la literatura? El que estoy señalando. Subjetivo y romántico tienen muchas cosas en común. Ya, muchas gracias. El siguiente, a ver. Esta escuela aparece en Europa Central, con referentes como Chaucer, Lord Byron, Audubon, entre Beethoven. otros. Ya, Beethoven. muchas gracias. Ya, y el siguiente, ¿quién me ayuda? En Ecuador, esta influencia caerá hondo en varios poetas que tomarán como bandera la realidad de su nación. Muchas gracias. Estas han sido algunas características, por así decirlo, de lo que es el romanticismo en el siglo XIX, ¿no es cierto? Desde el punto de vista del estudioso Cristian Herrera, ¿sí? Aquí tenemos características del romanticismo. Dice que la subjetividad, el artista es libre de crear, no está encasillado en temas determinados. Al contrario, el artista, como bien lo dice, puede explorar dentro de su imaginación, de su creatividad. El artista, dice, se deja llevar por impulsos, sus pasiones, ¿sí? La razón solo es un limitante. Aquí nos habla que la razón limita la creatividad del artista. Entonces, hablando desde el romanticismo, es libertad. Tiene la acción de crear sin preocuparse de encasillarse en temas tal vez ya establecidos. Principales características del romanticismo en el Ecuador. A ver, ¿quién me ayuda? La primera. Exposición. Bandades de la tierra. Bondades. No se preocupe, gracias. La siguiente. Énfasis en los valores morales y religiosos propios de la época. Gracias. Otra característica del romanticismo dice aires de libertad en algunos poetas expresados como rebeldía hacia los cánones morales de la época. Estos también se los evidenciaba en la obra La Emancipada de Miguel Río Frío. Y la siguiente que me ayuda.
búsqueda de una identidad definitoria como individuo ecuatoriano. Se utilizarán temas indígenas en la literatura. Muchas gracias. Y tenemos el predominio del sentimiento del poeta, ¿no? Sobre la razón. Aquí tenemos principales figuras poéticas del romanticismo en el Ecuador. Tenemos a José Joaquín de Olmedo, que nació en 1980. Sus obras El Árbol, Improntu, A un amigo, Don Gaspar Rico, Canción del 9 de octubre, Alexander Pope. También tenemos a Dolores Veintimilla de Galindo, la poesía, la poeta quiteña. Está enmarcada dentro del romanticismo. Una de sus obras son Fantasías y Recuerdos, Quejas, Aspiración a mis enemigos, Desencanto a un reloj, Anhelo. Una de sus principales obras de esta poeta ecuatoriana es Quejas, ¿sí? Es un lindo poema, no sé si es que alguien lo haya escuchado o lo haya leído. En la evaluación salió, licenciado. Ya, en la evaluación salió. Ajá. Muy bien. Si es que alguien del grupo que está ahorita en este momento reunidos tiene una baja nota, escúcheme lo que le digo, tiene una baja nota y quiere recuperar la siguiente reunión, si quiere nos puede recitar el poema Quejas, pero bien bonito nos va a recitar y se gana una buena nota. Les dejo esa inquietud. Es el día de la reunión, ustedes me dicen, Licen, yo quiero recitar el poema Quejas y ya saben. ¿Sí? Van a hacer una declamación, si es que ustedes gustan. Licenciada, pero la declamación se la hace por las tareas o por la evaluación. ¿Por cuál de las dos? La evaluación no, por tareas. Por la tarea. Ah, ya, entonces me apunto. Ya, el día de la reunión. El viernes. Usted ya sabe, el día viernes dice yo voy a declamar el poema Quejas. Ya. Y me dice una vez que ya lo declame, bien bonito, ¿no? Va a haber unos videos en el YouTube cómo declamar los poemas. Ya. Y usted ya hace el poema y me dice, Licen, la actividad por decirle, uno, tengo baja nota, es ayúdeme. Entonces ahí le mejoramos la nota, ¿de acuerdo? Ya, Licen. Ya, listo. ¿Y por qué por la evaluación no? No, la evaluación ya es algo que está en el sistema. La evaluación, sin embargo, usted puede recuperar la siguiente semana. Recuerde que son 2 intentos, ¿sí? Ya. Se prepara mejor y saca una buena nota el día sábado o domingo. También tenemos otros escritores como Numa Pompilio Liona. Aquí también tenemos sus obras. 100 sonetos nuevos, Noches de dolor en las interrogaciones montañas, Amor supremo, Himnos, Dianas y Elegías. Y otro autor es Jorge Sandumbide, es poeta quiteño, nacido en 1833. Permítame. Listo, está admitido. Les decía, en 1833. Sus obras, a mi corazón, unas de sus obras, porque también tiene más obras, ¿no? Y tenemos aquí la generación decapitada, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que estábamos viendo la poesía ecuatoriana desde 2 puntos de vista? El uno es el romanticismo y este otro es el modernismo, ¿sí? Entonces, por eso aquí está segundo, el establecimiento del modernismo como el aparecimiento de los poetas llamados los decapitados. ¿Por qué se les conoce a esta generación como los decapitados? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me dice alguna idea? No hay problema. Porque son suicidas. Son suicidas, ¿no es cierto? Parte de ese grupo de los poetas de esa época fueron aproximadamente 4 personas que se suicidaron. Entonces, por eso es lo que se les llama la generación decapitada. ¿Sí? Dice que el modernismo nace con Rubén Darío, dice. Rubén Darío.
El estudioso de la literatura, este señor Cristian Herrera, explica que este movimiento fue el primer aporte latinoamericano a la literatura universal. De igual manera, hablamos de características de este movimiento. Poesía elitista, aristocrática, el poeta se aleja o evade del mundo cotidiano en la búsqueda de motivos para su poesía. ¿Quién me ayuda con la siguiente? A ver, ¿quién lee la siguiente? A ver, licenciada, yo. Esta evasión de lo real o del mundo provoca una poesía pesimista, una rebeldía hacia las formas sociales. Muchas gracias. La siguiente. Tendencia hacia el erotismo, a la belleza del cuerpo femenil y también hacia el afrancesamiento. Bueno, está complicado. De sus formas de decir. Ya. Listo, gracias. La siguiente. Las figuras literarias están destinadas a evocar los sentimientos, lo sensorial o sensual. Gracias. ¿Y la última? Cuidado del ritmo y la rima de verso. Como cada palabra tiene un clima, hay en cada verso, además de la armonía verbal, una melodía de ideas. Muchas gracias. Una melodía ideal. Muchas gracias. Esas son las características de este movimiento del modernismo, ¿sí? Y tenemos que el modernismo en el Ecuador se presentó en 1913, ¿sí? En Ecuador encontramos que la sociedad ecuatoriana tenía varias consideraciones como nación. No había participación social de grupos minoritarios en los ámbitos políticos y económicos, ¿sí? La mujer estaba relegada de lo político, se la usaba como forma de mercancía en arreglos matrimoniales. La iglesia influía en la política estatal, no había separación entre la iglesia y el Estado. Esa es una característica que hasta la actualidad la vemos que tampoco está separada. ¿Sí? Si recordamos el día viernes 1 de julio, la iglesia fue mediadora, ¿no es cierto?, entre los movimientos políticos y el gobierno. ¿Sí? Entonces la iglesia sigue siendo parte de la política, ¿sí? Está inmersa en la política. Las élites conservadoras de la Sierra Norte lucharon contra las élites liberales de la costa por el control del Estado ecuatoriano, ¿sí? Características del modernismo en el Ecuador. A ver, ¿quién me ayuda a la siguiente? Concepción del poeta que trabaja el arte por el arte. Gracias. La siguiente. La búsqueda de lo extraordinario y la belleza los llevará a la angustia por lo cotidiano, el asco por el tedio. Gracias. La siguiente. Algunos de los poetas trataron de evadirse de lo real, en la búsqueda de lugares lúgubres, otros en los temas de la niñez. Muchas gracias. En la búsqueda de lugares lúgubres, ¿no es cierto? Hay, por ejemplo, hay personas que tal vez buscaban lugares desolados, deshabitados. A veces hay poetas que también se iban tal vez al panteón, lugares así, lúgubres, que les daban miedo, tal vez escalofrío, y que les permitía eso desarrollar su arte, ¿sí? Y tenemos Arturo Borja, Medardo Ángel Silva, Humberto Fierro, Ernesto Novoa y Camaño,
hartos de la vida, terminaron suicidándose. Se les conoce como los poetas decapitados. Sin embargo, aparece el atacungueño Félix Valencia Bisuete. Se dice que es un enigma dentro de la poesía. No se conoce mucho de este escritor. Sin embargo, hay rezagos, hay indicios de su poesía, ¿sí? ¿Alguna inquietud sobre esto? Recuerden que estamos hablando del modernismo en el Ecuador. Y aquí tenemos los representantes del modernismo. Medardo Ángel Silva, ¿sí? Es guayaquileño, nació el 8 de junio y falleció el 10 de junio de 1919. Una de sus obras principales y que está en la canción a nivel de los ecuatorianos, que es El alma en los labios, ¿no es cierto? Y aquí están otras obras más. También tenemos otro representante, Arturo Borja, nacido en Quito en 1892. Poeta ecuatoriano que perteneció a la generación decapitada. Todos sus integrantes se suicidaron a temprana edad. Formó un grupo con Humberto Fierro, Ernesto Novoa y Camaño y Francisco Guarderas y vivió una etapa bohemia, dice. Y tenemos también a Ernesto Novoa y Camaño, nacido en Guayaquil, ¿sí? Y sus obras. Félix Valencia Bisuete. La información de este autor dice, raya dentro del enigma, ¿sí? No se conoce, como les decía, mucho, pero tenemos aquí parte de sus obras. Esto es lo que ha sido la poesía en el siglo XIX e inicios del siglo XX. Se ha dividido, como les dije, en dos momentos, lo que es el romanticismo y lo que es el modernismo, con sus diferentes representantes y sus características propias. ¿Alguna inquietud, mis estimados y estimadas? No, Lisa. Listo, pues entonces no me queda más que agradecerles y recordarles las recomendaciones. Antes de realizar la tarea, revisen los recursos las veces que sean necesarias. No copien las tareas de los compañeros, por favor. Al momento en que usted revisa los recursos, está trabajando su mente, su cerebro, ¿sí? Está analizando, está recordando, está procesando, está plasmando sus ideas, está creando conceptos, está aprendiendo, ¿sí? Recuerde, este fin de semana es la segunda, no, es el segundo intento de la evaluación en línea de la unidad 1, ¿sí? Y por último, le recuerdo que el día viernes nos vemos en nuestra clase de refuerzo. Ha sido un gusto. Si es que no tienen inquietudes, no me resta más que agradecerles y desearles que se encuentren bien y nos estaríamos viendo el viernes a las 8 de la noche por el link recurrente que ustedes cuentan en sus mensajes. Les escucho si es que tienen alguna inquietud. Listo, mis estimados y estimadas, les agradezco mucho que estén bien. Entonces nos estamos viendo el día viernes. Hasta luego, pasen bonito. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Hasta luego, que estén muy bien. gracias. Hasta luego, que estén bien.